¿Alguna vez te has puesto a pensar que a lo mejor hacerse rico rápido no se trata tanto de lana como de todo eso que aún no te has atrevido a confrontar dentro de ti? ¿Qué tal si te dijera que algunas de las personas más ricas del mundo empezaron desde cero, literal, sin un quinto, y que la diferencia entre ellos y tú no está en su cuenta de banco, sino en algo que haces todos los días sin darte cuenta? ¿Algo que te está frenando? Ahora, piénsale tantito. ¿Cuántas veces le has echado números a tu cabeza, imaginando cuánto te quedaría a fin de mes, solo para terminar con menos de lo que esperabas? ¿Es una coincidencia o un patrón? Hoy te voy a enseñar un método paso a paso para hacerte rico desde cero, basado en los 3 pilares más importantes que se revelan en este guión. Pero ojo, algunas cosas de las que vas a escuchar quizá te incomoden, y justo esa incomodidad es el punto de partida para tu próximo gran cambio. Cuando hablamos de hacer billete desde cero, la mayoría de la gente piensa en automático en ganar más dinero, cuando en realidad el primer paso no tiene nada que ver con cuánto te llega a la cartera, sino con lo que tu mente hace con lo poquito que ya tienes. Es impresionante ver cómo tanta gente inteligente, creativa y llena de potencial se queda atrapada en el mismo ciclo, mes tras mes, año tras año, como si estuvieran atorados en una caminadora. ¿Alguna vez te ha pasado? Esa sensación de trabajar y trabajar y trabajar, pero luego revisar tu estado de cuenta y no entender a dónde se fue la lana. Eso no es mala suerte, es un patrón mental. Hay una actitud muy común. La gente ve a alguien con billete y dice, «Ah, ese nomás tuvo suerte», pero nunca se detienen a ver hacia adentro para darse cuenta de cuánto de sus propias decisiones están guiadas por ideas viejas, creencias heredadas y miedos que no han resuelto. Y lo que es aún más impactante, estas creencias moldean tus decisiones sin que ni siquiera te des cuenta. La psicología económica ya comprobó que cuando alguien cree que nunca se hará rico, su cerebro, literal, le baja la motivación para buscar oportunidades. O sea, antes de intentar, la persona ya se dio por vencida. ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo construyes algo chingón si, por dentro, te estás echando tierra todo el tiempo? Aquí es justo donde todo empieza a cambiar, porque cuando entiendes que la riqueza no nace en tu cartera, sino en tu forma de pensar, empiezas a darte cuenta de cuánto de tus decisiones diarias han sido moldeadas por tus miedos. Miedo a arriesgarse, miedo a perder, miedo a hacer el ridículo, miedo a no saber lo suficiente, miedo a intentar y fracasar. Y lo más curioso es que estos miedos son los mismos que siente la mayoría de la gente. ¿Te has fijado que casi todos le tienen miedo a invertir porque creen que van a perder su dinero? ¿O que miles se avergüenzan de cobrar más por su propio trabajo porque piensan que nadie les va a pagar? Estos miedos son tan comunes que parecen parte de nuestra personalidad, pero en realidad son las cadenas invisibles que detienen la vida financiera de millones. Y esto se hace aún más evidente cuando empiezas a hacerte preguntas honestas. Por ejemplo, ¿cuántas veces has dejado ir una oportunidad porque pensaste que no eras capaz? ¿Cuántas veces te has saboteado antes siquiera de intentarlo? ¿Cuántas veces tu decisión fue guiada no por la posible ganancia, sino por el trauma de pérdidas pasadas? Es imposible crecer sin confrontar estas preguntas. La verdad es que tu primer $1.000.000 viene del valor de enfrentar tus propios miedos. Porque, al final, lo que separa a los que evolucionan de los que se quedan estancados no es la inteligencia, no es un título, no es una familia con lana, es la mentalidad. Y cuando hablamos de mentalidad, no estamos hablando de pensar positivo. Hablamos de tomar responsabilidad de verdad por cada una de tus decisiones. Significa ver un gasto y preguntarte, ¿esto me acerca al futuro que quiero? ¿O me atrapa en el presente que detesto? Significa soltar esa necesidad automática de gratificación instantánea y empezar a ver el juego a largo plazo. Significa cuestionarte si de verdad necesitas cambiar tu teléfono cada año, si ese coche carísimo es una prioridad,
o si solo estás tratando de llenar un vacío emocional con pagos a meses. Y esto no es un juicio, es conciencia. La mayoría de la gente no se da cuenta de que vive en automático, consumiendo cosas que solo les roban energía y dinero. Pero una vez que empiezas a cuestionarte, todo cambia. Y este cambio se vuelve aún más claro cuando vemos la vida de alguien que, a pesar de enfrentar dificultades absurdas, le dio la vuelta a su vida precisamente porque decidió cambiar su forma de pensar. La historia de Oprah es un ejemplo potentísimo de esto. Imagínate crecer en condiciones extremas, sin apoyo, sin futuro, aguantando situaciones que destrozarían emocionalmente a cualquiera. Sin embargo, ella entendió algo que casi nadie capta. El entorno donde naciste influye, pero no define tu destino financiero. Ella eligió pensar diferente, y fue esa elección la que la sacó de la pobreza y la llevó a construir una fortuna de miles de millones de dólares. No por magia, no por suerte, sino porque decidió que no sería prisionera de su pasado y actuó como alguien que creía en su propio futuro. Y si te fijas en la gente común que ha prosperado, verás el mismo patrón. El proceso no empieza cuando ganan más. Empieza cuando cambian su relación con el dinero. Es como ajustar el ángulo de una flecha. Un pequeño cambio al principio crea un impacto enorme al final. Lo mismo pasa con tu mentalidad. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar. Cuando cambias tu forma de actuar, cambias los resultados. Y cuando cambias los resultados, cambias tu vida. Para poner esto en práctica, hay un ejercicio sencillo pero increíblemente poderoso. Durante una semana entera, anota cada pensamiento, sentimiento y decisión relacionados con el dinero. Sin filtros, sin intentar parecer disciplinado. Solo regístralo. En unos cuantos días, empezarás a ver qué es lo que de verdad te está frenando. Miedo a invertir, culpa por ganar, procrastinación, impulsos emocionales, creencias viejas como el dinero cuesta mucho trabajo, nunca la voy a armar, no tengo control. Es imposible cambiar algo que no ves, pero una vez que lo ves, puedes transformarlo. Y entonces surge la pregunta más importante. Si la mentalidad es la base de la riqueza, ¿cómo esperas construir algo chingón manteniendo la misma estructura que te ha tenido en el mismo lugar por tantos años? Ahí está el meollo del asunto. La riqueza no es un premio para unos cuantos. Es una consecuencia de las decisiones internas que tomas antes de cualquier acción externa. Cuando cambias tu forma de pensar, dejas de ser un espectador de tu propia vida y te conviertes en su autor. Y cuando eso pasa, el dinero por fin empieza a responder. Cuando empezamos a hablar de planeación financiera, a mucha gente le da una incomodidad instantánea, como si los números fueran una especie de amenaza. Y esto pasa porque a la mayoría nunca le enseñaron a ver el dinero como una herramienta. Siempre vieron el dinero como algo lejano, difícil, casi mágico. Pero la verdad es que la riqueza es matemáticas. Y cuando empiezas a convertir los sueños en números, todo cambia. Mucha gente huye de este momento porque le da miedo lo que va a descubrir. ¿Alguna vez te ha dado miedo ver tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito? ¿O has evitado abrir tu app del banco porque te imaginabas que la situación era peor de lo que realmente era? Este miedo es más común de lo que parece, y es precisamente lo que evita que millones construyan riqueza. El punto central aquí es la claridad. No hay riqueza sin claridad. Es imposible alcanzar tu primer $1.000.000 si ni siquiera sabes cuál es el camino más corto para llegar. El documento de referencia dejaba algo muy claro. No basta con decir, quiero hacerme rico. Necesitas definir el cómo. Y ese cómo inevitablemente implica cálculos sencillos. Sin embargo, la mayoría de la gente nunca los hace. Y cuando preguntas, ¿cuánto quieres ganar en los próximos 2 años? Muchos ni siquiera saben qué responder. Si una persona no sabe su objetivo, ¿cómo va a ajustar su puntería? Y cuando por fin pones los números sobre la mesa, te das cuenta de que son mucho más alcanzables de lo que imaginabas.
El cerebro humano tiende a pensar en 1 millón como algo casi inalcanzable, pero cuando desglosas ese número, empieza a encajar en tu realidad. Por ejemplo, si tienes un proyecto, un producto, un servicio, cualquier cosa que se pueda vender, no necesitas miles de estrategias complejas. Solo calcula. Un producto con un precio de $20 vendido a 50,000 personas genera $1 millón. Pero si subes el precio a $40, solo necesitas 25,000 personas. Estos números dejan de sentirse abrumadores cuando entiendes que el Internet ha abierto puertas que antes no existían. Hoy puedes venderle a cualquiera en el mundo. Hoy hay mercados digitales, redes sociales y anuncios que llegan a miles de personas en 24 horas. Nunca había sido tan posible ganar dinero como ahora. Y aún así, muchos no lo intentan porque nunca hicieron las cuentas básicas. Por eso mucha gente comete el mismo error: vivir toda una vida ganando bien, pero aún así perderlo todo por falta de planeación. Y cuando ves casos muy conocidos, esto se vuelve más claro que nunca. El ejemplo de Adriano el Emperador es uno de los más impactantes. Un atleta millonario, con contratos gigantes, fama, oportunidades. Y aún así, gran parte de su fortuna se esfumó porque no había un plan financiero sólido. Esto revela algo que a poca gente le gusta admitir. Ganar dinero no te protege de perder dinero. Lo que te protege es la estrategia. Y esta falta de estrategia no solo le pasa a las celebridades, le pasa a millones de personas comunes cada año. La crisis de 2008 en Estados Unidos es prueba de esto. Gente que ganaba muy bien, que tenía trabajos excelentes, coches bonitos, buenas casas, pero vivían sin ahorros, sin control, sin planificación. Cuando la economía se vino abajo, miles perdieron casas valoradas entre $200,000 y $300,000, muchas veces porque ni siquiera tenían 3 meses de seguridad financiera. La caída fue brutal e inesperada para quienes creían que todo estaba bien. Pero viéndolo desde fuera, era obvio, no había estructura. Y sin estructura, cualquier ventarrón puede echarlo todo abajo. Y quizás ese sea el punto más importante. Cuando entiendes que planear no es solo burocracia, sino protección, todo cambia. Planear no es vivir con miedo. Es construir libertad. Significa saber exactamente cuánto necesitas ganar, cuánto debes ahorrar, a cuántos clientes atender, qué producto vender, cuánto invertir en publicidad y qué plazos son realistas. Es como encender la luz en un cuarto oscuro. El peligro no desaparece, pero por fin puedes ver dónde pisas. La ciencia de las finanzas conductuales demuestra que la gente que se fija metas claras tiene 42% más probabilidades de lograrlas. Y cuando esas metas se escriben, ese número casi se duplica. No es casualidad. Es como decirle a tu cerebro: esto importa. Entonces empieza a buscar oportunidades que antes ni siquiera notabas. De repente, las ideas empiezan a surgir. Las conexiones toman sentido y caminos que antes parecían imposibles comienzan a sentirse naturales. Y para llevar esto a la práctica, existe un ejercicio increíblemente poderoso, sencillo, pero transformador. Agarra una hoja de papel y responde 4 preguntas. ¿Cuánto quiero ganar este año? ¿A cuánto equivale eso por mes? ¿A cuántas personas necesito llegar? ¿Y cuál es el precio de mi producto o servicio? Al responder estas preguntas, transformas un sueño abstracto en un mapa concreto. Y con un mapa en mano, cualquier camino se vuelve más claro. Pero aquí es donde sucede el momento decisivo. Solo entiendes la verdadera magnitud de tu meta cuando pones los números en papel. Mucha gente descubre que está más cerca de lo que imaginaba. Otros se dan cuenta de que están lejos, pero por primera vez ven el camino para llegar. Y eso les quita un peso enorme de encima, porque dejas de caminar a ciegas y empiezas a moverte con rumbo. Y vivir con rumbo es una de las formas más rápidas de construir riqueza. En el fondo, todo se reduce a esto. Los que planean se hacen ricos. Los que no planean solo intentan sobrevivir.
Planear es cuando dejas de ser un espectador y te conviertes en el autor de tu propio viaje financiero. Y cuando asumes ese rol, te das cuenta de que el primer $1.000.000 ya no es un sueño lejano, es un cálculo. Y los cálculos, a diferencia de la suerte, tú los controlas. Cuando hablamos de transformar una idea en dinero de verdad, hay un punto que la mayoría de la gente prefiere ignorar porque es incómodo de admitir. Casi nadie actúa. Todos piensan, imaginan, sueñan, planean, pero cuando llega el momento de realmente hacer, se paralizan. Es casi como si las ideas fueran demasiado perfectas para ser traídas al mundo real. Y cuando observas este comportamiento en otros, te das cuenta rápido de que el miedo no es al fracaso. El miedo es a la exposición. Es el miedo a intentarlo y no saber qué hacer. Miedo al juicio. Miedo a descubrir que no estabas listo. Pero lo que pocos se dan cuenta es que este mismo miedo es lo que impide que millones de personas se hagan ricas. Hasta es curioso ver cómo funciona esto en la práctica. Alguien tiene una gran idea en la regadera, se emociona, visualiza el futuro, incluso siente esa buena vibra, y luego lo pospone para después. Quizás tú hayas vivido algo parecido. Pensaste en un negocio, investigaste un poco, viste videos, hiciste algunos cálculos, incluso se lo mencionaste a alguien, pero cuando llegó el momento de ejecutar, algo dentro de ti dijo, ahora no. Y ese ahora no puede costarte años de tu vida. Y lo más interesante es que esto sucede no porque la persona sea floja, sino porque ha sido entrenada, desde la infancia, para evitar riesgos. Pero evitar demasiado riesgo sale caro. Cuesta tiempo, cuesta oportunidad, cuesta dinero. Y cuando vemos a la gente que realmente ha logrado grandes resultados, notamos un patrón sorprendente. Actúan antes de sentirse listos. No esperan a tener todo organizado, no esperan la mejor versión del producto, no esperan a que la economía mejore, no esperan la aprobación de otros, simplemente lo hacen. Un ejemplo clásico de esto es Jeff Bezos. Él no empezó Amazon con una estructura masiva, con un equipo enorme, con inversionistas multimillonarios. Empezó en un garaje, vendiendo libros, usando un escritorio improvisado. No esperó el escenario perfecto, él creó el impulso. Y el impulso crea oportunidad. Este es el punto que casi nadie entiende. La acción genera claridad. No es la claridad la que genera la acción. Mucha gente solo está esperando a entenderlo todo antes de empezar, pero nunca comienzan porque nunca lo entenderán todo. Es como manejar de noche. Solo ves unos cuantos metros hacia adelante, pero es suficiente para llegar a tu destino. El problema es que la gente quiere ver todo el camino antes incluso de encender el motor. Y cuando observas historias reales, del día a día, se vuelve aún más claro cómo la acción puede cambiar la vida de una persona común. El caso de Edson, el ex indigente de São Paulo, es uno de los más conmovedores en este sentido. Él no esperó a tener experiencia, no esperó a tener capital, no esperó a tener una educación. Empezó vendiendo dulces por unos centavos. Poco tiempo después, ahorró lo suficiente para comprar un carrito de hot dogs. Y de un carrito salió otro. Y luego otro. Y antes de que se dieran cuenta, su negocio ya empleaba gente, ya ganaba miles de dólares al mes. Todo porque tomó la acción que la mayoría de la gente evita. Empezó. Y esta historia resuena con nosotros porque demuestra que la acción tiene poder incluso cuando todo está en tu contra. Y si funciona así para alguien que literalmente no tenía nada, imagina lo que puede hacer por alguien que ya tiene acceso a Internet, conocimiento, tiempo y oportunidad. Es imposible hablar de acción sin hablar de disciplina. Y aquí hay un detalle que separa a los que lo intentan de los que lo logran. La constancia. Mucha gente actúa una vez, 2 veces, pero se detiene cuando no ve resultados inmediatos. Quieren que la vida cambie de la noche a la mañana. Pero la verdad es que los grandes cambios se construyen a través de pequeños movimientos. ¿Has notado cómo cambia tu vida cuando haces algo simple todos los días? Lee unas cuantas páginas,
Ahorra unos cuantos dólares. Crea una pieza de contenido al día. Busca un cliente a la vez. Estas pequeñas acciones, cuando se repiten, crean efectos gigantescos. Y hay algo que puede ayudarte a romper este ciclo de estancamiento. Convertir la acción en un compromiso público. Algo que la psicología llama responsabilidad externa. Si te dices a ti mismo, empiezo mañana, no sientes presión para cumplirlo. Pero si se lo dices a alguien o lo escribes y lo haces visible en tu entorno, creas un microcompromiso emocional. Y estos pequeños compromisos tienen mucho más poder del que parece. Para poner esto en práctica, hay una pregunta simple, pero extremadamente poderosa, que puede cambiar por completo tu relación con tus ideas. ¿Qué puedo hacer en las próximas 48 horas que ponga mi idea en movimiento? Podría ser crear una página sencilla, enviar un mensaje a un cliente potencial, construir un prototipo básico, publicar algo sobre tu servicio, grabar un video, lanzar un producto mínimo viable. No tiene que ser perfecto. De hecho, no debería ser perfecto. La perfección paraliza. El progreso libera. Y quizás el momento más crucial en este cambio es entender que la acción no es la ausencia de miedo. La acción es tomar una decisión incluso cuando tienes miedo. Todos los que hoy tienen éxito sintieron miedo al principio. La diferencia es que no dejaron que el miedo los paralizara. Es una delgada línea entre los que se esconden y los que ejecutan. Y esa línea, la mayoría de las veces, es una elección, no un destino. Y aquí hay un llamado de atención necesario. Si hoy no haces absolutamente nada, ¿qué cambiará en tu vida mañana? Si la respuesta es nada, entonces ya sabes por qué estás estancado. Esto duele un poco, pero al mismo tiempo, libera. Porque significa que el cambio depende de una sola cosa, la acción. Al final, todo se reduce a esto. Las ideas son gratis. La ejecución es riqueza. La acción es lo que transforma el pensamiento en realidad, el miedo en valor, los sueños en bienes. Y cuando te pones en movimiento, aunque sea pequeño, la vida responde. Siempre. Cuando actúas, el mundo te abre paso. Y es precisamente este movimiento el que separa a la gente común de la gente extraordinaria. Porque nadie se hace rico soñando. La gente se hace rica actuando. Y la pregunta sigue siendo, ¿esperarás hasta estar listo? ¿O empezarás hoy? Y mientras reflexionas sobre todo esto y empiezas a imaginar cómo estos cambios pueden transformar tu vida en los próximos meses, haz una cosa que puede amplificar este impacto aún más. Comparte este video con alguien especial. Podría ser un amigo, un familiar, alguien que sabes que necesita escuchar justo esto hoy. A veces, una sola conversación cambia un destino entero, y tú podrías ser el responsable de eso en la vida de alguien. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Si este contenido te ayudó de alguna manera, deja un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo videos que realmente pueden cambiar tu camino financiero. Nos vemos en el próximo video.